Conversamos esta mañana con Harald Beyer, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Harald Beyer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo va este fin de año? Muy bien, muy bien. Harald Beyer, normalmente hablamos de educación, pero también tenemos un espacio para hablar de otras cosas y tú también eres un entendido en muchas cosas, pero entre otras en pensiones. ¿Ah? Has participado activamente, de hecho, también en discusiones de política pública en materia de pensiones, y suscribías el otro día una carta junto a Matías Acevedo, Ignacio Briones y Juan Carlos Llobet bajo el título de el costo de no avanzar, que es una frase que se ha instalado con bastante fuerza en el último tiempo a propósito del debate y de los avances que efectivamente se han tenido, esta idea de que puede estar en la puerta del horno el acuerdo de pensiones, pero con una oposición hoy día manifiesta de un sector de la oposición, fundamentalmente de republicanos. ¿Cuál es el costo de no avanzar en este tema en particular y de no aprovechar esta oportunidad que se puede estar dando? Hay distintos costos. Uno es la necesidad de fortalecer el ahorro de las personas para la vejez. Hoy día, con las tasas de cotización que tenemos, la expectativa de vida y lo que se puede acumular durante la vida laboral es insuficiente para pagar una pensión adecuada. Entonces, mientras más se diluya eso, menores posibilidades de lograr una pensión adecuada para gran parte de la población. Hoy día, a través de la PGU, está resuelta relativamente bien la tasa de reemplazo de las personas de más bajos ingresos, pero luego en los ingresos medios esa solución no es suficiente. Entonces, se necesitan más ahorros. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno quiere ofrecer ciertas seguridades en una sociedad moderna a la población, ¿no es cierto? Y una de esas seguridades es la vejez, que la persona pueda vivir razonablemente bien su vejez, y para eso también se requiere una reforma de pensiones. Luego, el desarrollo del mercado de capitales, a propósito de la falta de ahorro, es insuficiente, ¿no es cierto?, para los desafíos que tiene el país en esta materia, y ese es otro costo de postergar. Y la cuarta es más bien política, ¿no es cierto?, que la población se empieza a desesperar con el funcionamiento de la democracia, porque no ve que la democracia está produciendo soluciones, y eso puede conducir, no de manera inminente, pero en el mediano plazo a líderes populistas, ¿no es cierto?, que se aprovechan de estas circunstancias, y eso indudablemente que no es bueno para el país. Uno de los argumentos para oponerse a la idea, o por lo menos para matizar si esto realmente es una oportunidad, es que está bien llegar a acuerdo, pero no a cualquier acuerdo. Claro, ¿Te parece a ti que va encaminado a ser un buen acuerdo, un acuerdo plausible? Sí, aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con un error intelectual que cometió la izquierda y que nos tiene atrapados en esta discusión, que tiene que ver con el hecho de que la izquierda ha buscado, por así decirlo, generar un sistema más solidario en distintos ámbitos, donde el copago de las familias, de las personas, no importe tanto, ¿no es cierto? Y ha ido generando, entonces, el ejemplo más claro es educación, donde la gratuidad, digamos, ¿no es cierto?, reemplaza, por así decirlo, el copago de las familias. Pero el país no tiene voluntad de subir los impuestos, ni de generar un sistema solidario que financie en pensiones, esa idea, que financie estas cosas, digamos. Entonces, se nos está produciendo una situación fiscal cada vez más compleja, porque por una parte estamos gastando antes de anticipar los ingresos, ¿no es cierto? Y en este caso particular, atendido el hecho de que por una parte la población no quiere pagar más impuestos y por otra parte no quiere tener un sistema más solidario de pensiones, hay que buscar un equilibrio razonable, ¿no es cierto?, entre mayores contribuciones individuales y algún grado de solidaridad para resolver los problemas más fundamentales. Uno de esos problemas, por ejemplo, la desigualdad en las pensiones de hombres y mujeres. Eso es al final lo que hay que lograr, un equilibrio razonable en una situación del país donde la población no está dispuesta a subir los impuestos, no se ve en las encuestas, no se ve en ninguna parte, y tampoco quiere demasiada solidaridad en materia de pensiones. O sea, no podemos ir a un sistema de reparto, por así decirlo, pero sí tenemos que generar un equilibrio razonable en esta materia. ¿Y ese equilibrio razonable sería cuál, entonces? Bueno, se ha discutido, yo no he estado en la discusión propiamente tal, pero hay una mesa técnica que está funcionando, ¿no es cierto?, y se ha discutido esta posibilidad de igualar a igual ahorro, digamos, las pensiones que obtienen los hombres y las mujeres, que hoy día no es posible porque las mujeres tienen una expectativa de vida más larga que la de los hombres, y por lo tanto en un sistema como el actual, ¿no es cierto?, esa igualdad no ocurriría.
Y lo segundo que se ha estado en la discusión es la creación de una suerte de fondo solidario, por así decirlo, ¿no es cierto?, que en un principio podría financiarse con una suerte de préstamo, que después, en la medida que el Estado más adelante tenga mejores condiciones de ingresos, pueda devolver razonablemente bien en un plazo acotado. ¿No es cierto? Ese tipo de discusiones, yo no digo necesariamente que el préstamo sea la mejor solución, pero soluciones de esa naturaleza podrían conducir a equilibrios mejores que los que tenemos hoy día. Ahora, Harald, mirado desde la experiencia o conocimiento de la política, ¿por qué crees que si pareciera que la diferencia no es tan radical, al menos en este aspecto, todavía cueste tanto porque se logren poner de acuerdo? No, yo creo que estamos en un proceso. A ver, han cambiado muchas cosas en el último tiempo. Hay cambios culturales, sociales profundos, pero también tenemos el voto obligatorio. Y han emergido nuevos movimientos políticos que se quieren diferenciar de alguna manera, ¿no es cierto? Y clavar ciertas banderas para posicionarse y poder obtener más votos en el futuro. Eso es producto de todos los cambios que están ocurriendo en la sociedad, en Chile y en todo el mundo. Y lo vemos en todas partes, digamos, ¿no es cierto? Entonces Chile no tendría por qué ser la excepción. Entonces hay grupos que plantean definiciones muy precisas, muy categóricas, como una forma de diferenciarse, posicionarse y crecer electoralmente, creen que esa es una buena estrategia. Yo tengo serias dudas de que sea una buena estrategia, pero entiendo cuál es la lógica que está detrás, digamos. Claro, fuera buena o mala estrategia, ¿es nefasto para la confianza en la democracia? Por supuesto. Es nefasto, es que es nefasto para la confianza en la democracia que veamos que un partido político en realidad utiliza una discusión como esta solo para crecer electoralmente. Claro, pero eso se ha producido porque avanzamos hacia un sistema electoral que incentiva esto. Entonces, está todo muy coordinado, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque si uno tiene un sistema político que es más fragmentado y de alguna forma intenta capturar mejor la representación que hay en el país, lesiona la gobernabilidad, ¿no es cierto? Y ese es el otro problema que tenemos. No tenemos un buen equilibrio entre representación y gobernabilidad. En algún momento estábamos tal vez exageradamente cargados hacia gobernabilidad, ¿no es cierto? Eso nos llevó a un esquema electoral donde preferimos representación y hoy día parece que nos pasamos en representación y tenemos que volver un poquito hacia asegurar un equilibrio razonable entre gobernabilidad y representación. Y eso también ha sido difícil de encontrar, digamos. Entonces yo creo que los problemas que estamos viviendo son típicos, me parece a mí, de una democracia que no ha encontrado instituciones adecuadas para lidiar con la diversidad que tiene el país, pero al mismo tiempo con el régimen político que necesita más gobernabilidad de lo que necesita, por ejemplo, un sistema parlamentario, digamos. Entonces, todas esas cosas se tienen que equilibrar adecuadamente. ¿A ti te parece que la discusión de la reforma al sistema político es una discusión pertinente? Deja ver si logro explicar lo que se me pasó por la cabeza, porque ponte que lleguemos a un acuerdo en el sistema de pensiones. Pongamos, en el mejor de los, así pongámonos optimistas y puede que eso pase efectivamente. ¿No se van a levantar voces eventualmente diciendo que con el actual sistema sí se pueden llegar a acuerdos y que la reforma al sistema político es una demostración y que habiendo voluntad finalmente sí se puede y que por lo tanto no hay que hacer ningún cambio al sistema político? ¿O te parece que son dos conversaciones que no debieran ni siquiera cruzarse? No, son dos conversaciones totalmente distintas, digamos. Yo creo que en el caso de la reforma previsional llevamos, no sé cuánto, 8 años discutiéndola. Ni más. Y por lo tanto, de alguna manera, hay también... Tú estuviste en la Comisión Bravo, de hecho. Yo estuve en la Comisión Marcel. Perdón. Y ahí hubo un buen acuerdo y se aprobó, ¿no es cierto? Y se avanzó, fue un primer avance y después no se han logrado nuevos avances para asegurar tasas de reemplazo razonables. Yo, por ejemplo, sostengo que incluso la cotización adicional de 6 puntos porcentuales es muy baja para los desafíos que tiene el país en esta materia, pero dejando eso vamos a hablar de la de jubilación. Claro, dejando eso de lado, digamos. Claro. Ha pasado tanto tiempo de que hoy día yo creo que ya no es tolerable para la ciudadanía que esto se siga postergando. Solo quiero retomar una cosa que te preguntaba Connie antes de irnos al siguiente tema, pero ¿ves agua en la piscina, por otro lado, para una reforma del sistema político que nos corrija este problema o al menos que intente modificar este dilema en que nos pasamos de preocuparnos mucho de la gobernabilidad y no tanto de la representación, a preocuparnos demasiado de la representación y hoy día tenemos problemas de gobernabilidad?
Yo creo que, no sé si en este periodo que queda, digamos, va a haber espacio, pero yo creo que crecientemente hay un consenso de que esto se tiene que modificar y que tiene que ser reformas incrementales. Porque he visto, a propósito de la discusión que generó el planteamiento de los senadores, ¿no es cierto?, de que todos quieren un sistema perfecto, pero no hay perfección en esto, entonces uno tiene que ir avanzando gradualmente y me parece que la reforma que propusieron inicialmente es razonable y después habrán otras cosas que podrán incorporarse y mejorar el sistema de forma tal de que se logre mejor este equilibrio entre representación y gobernabilidad. Harald Beyer, déjanos llevarte ahora al tema educación. Tú fuiste convocado recientemente por el Ministerio para un consejo asesor que busca modernizar la educación superior. ¿Cuál es el diagnóstico de la crisis que se está enfrentando hoy día? Hemos visto las últimas semanas varios titulares de prensa de crisis financiera de varias universidades y siempre se asocia de manera medio automática al tema de la gratuidad. ¿Cuánto es efectivamente una consecuencia de una gratuidad que, a pesar de que muchos expertos lo advirtieron, chuteó un poquitito la pelota hasta que la crisis simplemente reventara? ¿Cuánto de eso hay en lo que está pasando hoy día y qué otras cosas más son parte del diagnóstico? A ver, yo creo que hay muchos factores, pero efectivamente la gratuidad es un factor importante. Si uno mira los ingresos del sistema universitario, del sistema de educación superior, más bien habría que decir, hay una caída en los ingresos en los últimos años. Y eso es porque, de alguna manera, ¿no es cierto?, la gratuidad significa menores aportes respecto a lo que hacían las familias a las distintas instituciones de educación superior, pero al mismo tiempo el Estado, por el consumo de recursos que significa la gratuidad, no tiene recursos para apoyar a través de otras vías a las instituciones. Entonces eso genera un cuadro en el cual los ingresos han caído, a pesar de que el estudiantado ha seguido creciendo levemente, pero con mucha heterogeneidad. Hay instituciones en las que no ha crecido, incluso han caído la matrícula, y en otras donde ha crecido más. Entonces eso genera un panorama donde indudablemente el sistema se tiene que ajustar. Si uno tiene menos ingresos y no hay otras fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, se tiene que ajustar. Y algunas instituciones se han ajustado con más rapidez que otras, digamos, y esas que no se han ajustado con mucha rapidez, yo creo que están sufriendo las consecuencias de esa realidad. Pero además hay un problema en los incentivos, porque las instituciones anticipan de que una mayor tasa, por así decirlo, de acreditación, un mayor número de años de acreditación, la verdad es que sube los aranceles regulados. Entonces hay instituciones que han apostado a subir, ¿no es cierto?, de 5 a 6 años, de 6 a 7 para mejorar, y a veces no les ha ido bien también, pero para poder subir tienen que invertir. Entonces se han quedado ahí en una situación estratégica complicada. Entonces todo eso ha complicado, me parece a mí, la discusión. Pero obviamente hay otros problemas. Yo creo que desde el punto de vista de las exigencias que le está imponiendo el sistema a propósito de la acreditación, ¿no es cierto?, que todas las universidades hagan investigación y no hay recursos, para eso, ¿cómo se equilibran las instituciones? Después, en tercer lugar, hay todo un costo que exige implícitamente el sistema respecto de apoyo a los estudiantes, salud mental, etcétera, etcétera, que también tiene costo, y donde no hay ingresos adicionales que no sean los que provienen de los aranceles regulados o de la familia. Pero claro, a las familias en la situación económica actual tampoco se les puede cobrar mucho más, digamos, y por lo tanto se produce una situación compleja. Y después está esta duración de las carreras, ¿no?, que es muy larga, que significa costos para las instituciones, significa costos para el Estado, significa costos para la familia. Indudablemente que eso está, yo creo que mal, no sé, pues la carga está mal ajustada. ¿Ah? Las carreras deberían ser más cortas, los estudiantes deberían poder volver. Tenemos que hacer que el Estado cambie la exigencia de la cantidad de años mínimos de estudio, ¿no? De título profesional. En parte el título profesional alarga las carreras, pero ¿qué significa muchas de ellas el título profesional? Digamos, no significa mucho. Pero ahora, perdona, tú decías que las carreras son muy largas, pero además deberían los estudiantes volver. O sea, por ejemplo, en Europa hoy día las personas estudian 3 o 4 años y efectivamente 3 o 4 años no se produce una duración excesiva más allá del tiempo que está definido, y después van al mercado laboral y un grupo de ellos, no todos, vuelven a estudiar y hacen un posgrado, digamos, o muchos se están certificando cursos más cortos para adquirir una cierta especialización
que necesitan para desarrollar mejor el mundo del trabajo, desarrollarse mejor en el mundo del trabajo. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo corregimos eso? Que le dé flexibilidad, que le quite esa rigidez que hoy día tiene nuestro propio sistema. Bueno, porque no nos hemos metido a esa reforma, que ciertamente es muy relevante. Bueno, la estrategia que se nos pidió a un grupo grande de personas tratar de elaborar debería ayudar a eso. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, los aranceles regulados hoy día están calculados sobre la base de los costos efectivos que supuestamente realizan las carreras. Pero puede haber una carrera que sea muy costosa y que no agrega ningún valor a los estudiantes. Si nosotros cambiáramos el incentivo que genera el arancel regulado, ¿no es cierto?, y que estuviese más asociado al valor que agregan, probablemente las universidades tendrían incentivos, los institutos profesionales tendrían incentivos para cambiar sus carreras y asegurarse que agregan valor, porque eso les daría un arancel regulado más alto. Ahora, ¿qué sería que le agregue valor o que una carrera no tenga valor? Que, por ejemplo, básicamente dependa del puntaje que uno obtuvo, digamos, ¿no es cierto? Si uno tuvo un alto puntaje va a una carrera selectiva y lo que al final está premiando el mercado después, entre comillas, es ese alto talento, esa alta aptitud, más que los cursos y el programa que le aportó la universidad. Y ese riesgo parece existir hoy día. Hay muchos programas. De hecho, es interesante, la evidencia que hay es que el problema no son las universidades, sino que mucho más los programas. Hay programas que son muy rentables desde el punto de vista social y privado, y hay otros programas que no son ni rentables social ni privadamente. Pero tenemos 2.400 programas en Chile. ¿Tiene sentido que tengamos 2.400 programas en Chile? ¿O no deberíamos tener una formación más general, más corta, para gran parte de los estudiantes, ¿no es cierto? Y que después vuelvan certificándose, haciendo un posgrado, etcétera, etcétera. ¿Y hay realmente ánimo y voluntad, no te lo digo solamente política, porque aquí también hay muchos intereses desde el mundo de la educación que están puestos y cuestiones que están armadas, de hacer ese debate tan así, tan de fondo? O sea, a mí me gustaría que se lograra eso, porque creo, yo no digo que tenga yo la solución, pero no, está hay bien, que pero pensar. es que el otro día el ministro estructura. Cataldo acá también dijo que para él era un tema, Claro. y que le encantaría que se dieran algunos pasos en este gobierno para reflexionar. ¿Cómo se estructura? Pero también tenemos que hacernos cargo de lo que pasa en la educación secundaria. La educación secundaria en Chile está muy rezagada. Acabamos de conocerlo, no sé, por los resultados de la evaluación internacional de la población adulta, tanto sus competencias lectoras como matemáticas, y son pobrísimos. Entonces, tenemos un problema serio ahí. Tenemos personas, el 52% de la fuerza de trabajo no completó la educación secundaria o tiene a lo más educación secundaria. Y lo que muestra eso es que las competencias son bajísimas. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo el país se puede adaptar a este cambio tecnológico, está ocurriendo estos cambios culturales, sociales, con ese nivel de competencia? Es muy difícil. Y claro, uno se va al sistema de educación superior y dice, ahí está la tabla de salvación, pero el sistema de educación superior, a pesar de que agrega mucho más competencias que el sistema de educación, no logra compensar suficiente ese déficit, y nuestros egresados universitarios tienen competencias parecidas a lo de un obrero alemán, o un obrero francés, o un obrero español. Entonces, tenemos ahí un desafío de otra envergadura, digamos, y que no estamos resolviendo con carreras largas ni programas demasiado especializados como ocurren hoy día en las instituciones de educación superior chilenas. Está puesto hoy día, pareciera el énfasis, digo, porque puede ser mucho más, digamos, comunicacional que otra cosa, pero no lo sé, en el final cae o cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior, y con este nuevo modelo que se ha planteado, que sin embargo ha levantado también varias dudas. ¿Cómo lo mira Harald Beyer? Bueno, déjame darte un dato que el país se enorgullece un poco de que en los últimos 10 años es el país que más ha aumentado su gasto público en educación superior. Y uno dice, bueno, ¿qué hemos hecho con ese aumento de gasto público? ¿Hemos hecho cosas nuevas? No, hemos reemplazado gasto privado por gasto público sin que cambiase nada en el sistema de educación superior. Entonces uno dice, el Estado está haciendo una tremenda inversión en recursos públicos sin que cambie nada. ¿Tiene sentido eso? Claro. Y eso contesta un poco la pregunta que yo estoy haciendo. O sea, el gobierno creo que es sensato y bajó mucho los recursos que va a destinar a condonación, pero igual son casi 2.000 millones de dólares, digamos, dedicados a condonación. Y al mismo tiempo el arancel regulado que va ahora al decil 7 a 9 significa nuevos recursos que se van a gastar en educación superior y que por lo tanto dejan poco espacio para fortalecer otras
otras iniciativas en otras etapas escolares que son mucho más importantes. El presupuesto este año en educación está aumentando 536 mil millones de pesos. 526 mil millones son para educación superior. Y en el resto no estamos gastando nada. Y estamos teniendo, por ejemplo, la cobertura en educación en primera infancia, que es fundamental. Se nos está quedando súper atrás. Hoy día los países de la OECD tienen casi 100% a los 3 años y nosotros estamos en 55%. Bajo esa lógica, cuando tú fuiste ministro de Educación, se formó una comisión para revisar justamente el tema del financiamiento de la educación superior. Se apela poco a los cambios que ahí se hicieron y sería interesante ver para ti, visto con retrospectiva y dada la promesa que está instalada hoy día de solucionar el problema del CAE o terminar con el CAE y cambiarlo por un nuevo sistema de financiamiento, ¿qué fue lo que se avanzó, pero qué fue lo que quedó pendiente y que sí debiera ser solucionado ahora a partir del tema del financiamiento y del CAE en particular? Yo, a propósito de esa comisión, yo envié un proyecto de ley que creo que era más razonable, que habría resuelto los problemas que estamos viviendo hoy día, que habría sido fiscalmente más sostenible. Y no prosperó porque en ese momento entró la idea de la gratuidad. Ese fue como el primer golpe, por así decirlo, al modelo que había instalado Chile de financiamiento, de una combinación de financiamiento público con financiamiento privado, dado la baja recaudación tributaria que tenía Chile. Ese fue, como digo, el primer embate. Hoy día pasamos a un sistema donde se está financiando, hay menos gasto privado, más gasto público, pero nos están faltando recursos, digamos, para otros desafíos en educación o en pensiones, etcétera, etcétera. Entonces estamos de nuevo como poniendo la carreta delante de los bueyes, porque uno puede cambiar, por así decirlo, el equilibrio que habíamos alcanzado, pero tiene que asegurarse que puede recaudar ingresos que permitan financiar eso. Si no, no va a poder priorizar recursos públicos, no va a poder financiar aquellas cosas que son más prioritarias. Hoy día la pobreza infantil y juvenil, por ejemplo, es un gran drama. ¿Y qué estamos haciendo en ese? Tenemos un conjunto de subsidios, de programas, pero no estamos con una estrategia que permita erradicar esa pobreza y que es fundamental, digamos, para otros problemas que estamos teniendo, otros riesgos sociales que están incurriendo esos hogares, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo priorizamos si es que no tenemos más recursos? Ahora, entonces una respuesta podría ser, vamos a subir los impuestos, vamos a subir, pero la gente no quiere subir los impuestos. No, sí, yo puedo entender la discusión respecto a los recursos, pero uno teniendo poco, muchos sabe cómo priorizar. De hecho, la priorización es más necesaria cuando se tienen menos que más recursos. Cuando se tienen muchos recursos, en general se mete todo a un mismo saco. Pero en este caso, la pregunta es ¿por qué crees que se está priorizando más la educación superior que las correcciones necesarias que hay que hacer en educación básica y media? Yo creo que el gobierno actual nació con esta reforma, ¿no es cierto?, con esta petición, gratuidad en educación superior. Vayamos al modelo europeo, digamos, muchos países en Europa tienen gratuidad en educación superior, pero claro, tienen impuestos a las personas que son 7, 8 puntos porcentuales más altas que las que tenemos nosotros, digamos. Y nosotros no hemos logrado eso. Entonces, claro, ese compromiso político tuvo que de alguna forma ir satisfaciéndose para un movimiento político que fue creciendo electoralmente, y eso es legítimo, digamos. Pero detrás de eso hay un tremendo error intelectual, creo yo. Pero hoy día tenemos... ¿Y hay conciencia hoy día de que se cometió ese error intelectual? ¿Tú ves que hay algo de conciencia de ese error que se cometió? Yo creo que poco, porque sigue pensándose en que nosotros podríamos subir los impuestos. Y claro, el segundo gobierno de Bachelet se dio cuenta que no podía subir los impuestos a las personas, que no podía generar una cosa más redistributiva, y subió el impuesto a las empresas. ¿No es cierto? Y ahora estamos siendo marcha atrás. Y eso nos generó un tremendo costo, porque el país empezó a crecer menos, porque subir, no sé, de 20 a 27% es un tremendo impacto sobre la rentabilidad de los proyectos de inversión. Y eso significó que tenemos menos inversión, no estamos creciendo, se nos vino la productividad abajo también, y el empleo tampoco está creciendo como nos gustaría. Entonces, claro, ¿dónde están las fuentes de crecimiento? Digamos, no están, digamos, ¿no? Y eso, entonces hemos avanzado hacia un equilibrio bastante imperfecto.
A diferencia de lo que pasa en los países de la OECD, que han estado reduciendo los impuestos a las corporaciones porque se dan cuenta que es muy competitivo esto, que hay que traer capital, que eso es fuente de crecimiento, más para un país chico como el nuestro que está tan alejado de los mercados, digamos. Entonces, se fijan que cómo todo, si uno no tiene una estrategia coherente, produce todos estos equilibrios bastante imperfectos en el que estamos hoy día. Harald Beyer, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, conversando esta mañana con nosotros. Tan optimista este diálogo que hemos tenido. No, si no está tan terrible. O sea, yo lo encuentro feroz. Yo lo encuentro feroz. Todo puede ser peor. No, estamos pero yo creo que tenemos que volver a discutir cómo vamos definiendo nuestro contrato social. Yo creo que esa es la lección que hemos sacado de esta experiencia. Yo creo que aspiramos a un contrato social tipo europeo y creo que la ciudadanía no está comprometida. Por ejemplo, en el estudio del PNUD la gente dice, mira, yo quiero que se inviertan más recursos, pero no estoy dispuesto a contribuir con más recursos. Y eso tiene que ver con una desconfianza hacia los gobiernos, tiene que ver con una desconfianza hacia las instituciones, con muchos otros factores. Entonces necesitamos como un cambio mucho más profundo en términos de reformas, un gran acuerdo para cambiar nuestras instituciones, para mejorarlas. La crítica a las instituciones está muy ligada al bajo desempeño que perciben las personas que tienen esas instituciones. Entonces cuando les dicen, mira, claro, me gustaría que hubiese más gasto en salud, más gasto en pensiones, pero yo no quiero contribuir porque no confío mucho en las instituciones que existen para usar bien estos recursos. Ese es el tipo de trampa en la que estamos. Entonces, el contrato social europeo creo que en este momento no es posible en Chile. Entonces, Chile se tiene que preguntar, si eso no es posible, ¿cuál es el contrato social alternativo? Y esa discusión no la hemos tenido en serio. Ahora sí, Harald Beyer, un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Harald. No, muchas gracias a usted.